Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, periodo presidencial 2015 a la actualidad. Ideología política de izquierda. A todos los uruguayos, a todos, de cualquier color político, muchas gracias. Tabaré Vázquez es de ascendencia del Frente Amplio, que es una fuerza política uruguaya ubicada a la izquierda del espectro político. Vázquez se convirtió en el primer mandatario uruguayo en asumir 2 periodos presidenciales en este siglo. Entre sus promesas de gobierno, dijo que desarrollaría medidas rigurosas para frenar el consumo de alcohol, tabaco y drogas, así también de refugiados. Además, ofreció continuar con las políticas públicas del expresidente Mujica, sobre todo las de carácter humanista. Sin embargo, Tabaré Vázquez lleva apenas 1 año en esta nueva carrera presidencial y el balance parece no ser tan bueno. Al menos, así lo señalan las cifras que se traducen en pérdida de confianza, cerrando el 2015 con apenas un 35% de popularidad. Un largo trecho si lo comparamos con José Mujica, su antecesor en el cargo, quien cerró su primer año con una aprobación del 60%. ¿Cómo calificas el fenómeno de Tabaré Vázquez? ¿Podrá algún rato en el imaginario de la gente convertirse en algo igual, superior o paralelo a Mujica? ¿O realmente, en la realidad de los hechos, no está a la altura de Mujica? Mire, indiscutiblemente ese es el trauma que tal vez cargue cualquiera que lo quiera reemplazar en esa tendencia el presidente Correa, ¿no? Al margen de Moreno, que tiene números superiores a los de Correa, obviamente 10 años de desgaste es natural. A mí en lo personal, ahí sí podría hablar a título personal, a mí Mujica no es que no me compra, digamos, obviamente es admirable el tema de la austeridad, pues no, eso digamos, esa parte muy franciscana me parece extraordinaria, ¿no? Pero el generar, desde mi perspectiva, insisto, leyes de lo que yo llamo destrucción masiva, como legalizar el uso de las drogas, como despenalizar el aborto, desde mi perspectiva, yo no es que me parece un referente a seguir, ¿no? Todo el daño que hace este vicio mortal de la humanidad que es la droga, pues no, o sea, yo creo que hay 2 debates distintos. Una cosa es la legalización, otra cosa es que sea o no sea inofensiva. Mire el caso de los holandeses están aterrorizados, esa es la bandera de los que están, porque una cosa es ser los consumidores defensores y otra cosa son la gente que realmente la defiende con un tema conceptual. Los mismos holandeses están aterrados ahorita, pero no me crean a mí, investiguen todos los resultados del Instituto de Salud Mental holandés. Casi el 30-45% va directo a la esquizofrenia por el consumo de esta inofensiva droga. Entonces, al margen de ese debate, que no es el tema del programa, a mí Mujica no me compra. Ahora, retomando el tema de Tabaré Vázquez tiene un relato interesante. Es un médico que toda su vida ha sido oncólogo y una de sus banderas es hacer supuestamente la fábrica más grande de insulina de la región, porque dice Tabaré Vázquez que la diabetes va a ser la próxima peste negra del siglo XXI, ¿no? Pues podría ser verdad. Está muy cerca. En todo caso, ese tipo de situaciones que Uruguay, por ejemplo, es considerado la Suiza de América, tiene el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, creo que ahí es 11.000 o 12.000 dólares, una cosa así por el estilo, pero sin embargo los procesos que vienen con los Tupamaros, por ejemplo, el caso de donde viene Mujica, ¿no? El de los guerrillas como Dilma, en el caso brasilero, tiene un proceso muy distinto a lo que podemos tener en el resto de países de América. Aparte que el Uruguay como tal es un país que tiene mucho, o sea, yo creo que la Argentina, prácticamente solo en Buenos Aires quedaron algunos aspectos de esa migración masiva, pero usted, por ejemplo, va a Rivera, hablemos de Uruguay, o va a ¿cómo es que se llama esta otra ciudad cuando uno llega? A Colonia de Sacramento. O sea, usted va, por ejemplo, al Uruguay, en cualquier ciudad del interior, y si llegó para su mala suerte después del almuerzo, a la 1, tiene que aguantarse hasta las 4 porque están en la siesta, igual que en Europa, ¿no? El Uruguay es un país bastante particular, creo que... ¿Podrá ser de izquierda el Uruguay algún rato? Yo creo que... ¿O son librepensadores? El tema de la concepción de izquierda, ya es más o menos como, yo no soy ateo, soy agnóstico, yo respeto a esas personas, pero ya es un tema más conceptual, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el tema de la izquierda o la derecha termina siendo un tema más de entre nosotros, la gente que hace opinión pública, los académicos, pero la persona de a pie, ¿no es cierto? Y eso nos pasa siempre, no dejarse atrapar por la burbuja de la opinión pública, ¿no? No lo que usted y yo conversamos en este medio, lo que dice el presidente Correa, el señor Lazo, Nebot, los periódicos, es lo que la gente... En el último bloque vamos a conversar precisamente sobre la influencia de los medios y de la opinión pública. Digo, no necesariamente lo que decimos en estos medios, o lo que dicen los medios, o los políticos, es lo que la gente en su mesa discute. Así La es. gente es otra.
Hacemos una última pausa en Mesa de Análisis y regresamos con la parte final de nuestro análisis de la política latinoamericana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Revisemos brevemente ahora el gobierno de Evo Morales, de quien ya tocamos algo hace un momento, así que será un pasar breve. Continuemos. Evo Morales, presidente de Bolivia, periodo presidencial 2006 a la actualidad, ideología política de izquierda. La nacionalización, la industrialización y que los servicios básicos sean un derecho humano. Evo Morales es un campesino cocalero, sin formación académica, con un pasado de sindicalista y de dirigente indígena. Lleva 10 años en el poder que han sido sinónimo de continuo crecimiento, el mismo que se refleja en la disminución de la deuda externa, aumento de reservas internacionales y la imparable reducción de la pobreza extrema. Además, ha logrado que una parte importante de la población se incorpore a la clase media. Este país recibió una fuerte inyección de dinero por la venta de gas y de minerales que se usó en los gastos del Estado. La oposición lo acusa de populista, sin embargo, su popularidad va en ascenso, no solo por sus políticas económicas, sino también por su condición indígena de mayoría en su país. En el panorama de la izquierda latinoamericana, Evo compartía la retórica chavista del antiimperialismo. No obstante, la realidad de la política boliviana es mucho más pragmática, orientada a la redistribución de la riqueza, pero sobre todo a la estabilidad macroeconómica. Realmente, brevemente sobre Evo Morales. ¿Evo Morales gobierna a la izquierda o a la derecha? Bolivia es un caso mágico, efectos y caos. Para hablar un poco de Bolivia hay que ver qué pasó antes en Bolivia. Yo conmino a los televidentes a hablar un poco, a investigar a Sánchez de Lozada. Sánchez Lozada no hablaba español, pero no es mentira, véanlo ustedes en cualquier entrevista en YouTube. Sánchez de Lozada no hablaba español. Y vino el efecto rebote, ahora tienen otro presidente que tampoco habla español, porque es la Aymara. Pero en todo caso, me parece que Evo Morales representa de alguna manera esa reivindicación que necesitaba la América mestiza, la América indígena, sumado a que también tiene un vicepresidente que me parece el sustento teórico, que ese es un mérito que creo que tiene este gobierno también, ¿no? Esa base Flaxo, esta serie de pensadores, ¿no? Que le dan un poco de sustento, lo que no hizo Bucaram, por ejemplo. Yo creo que Bucaram se rodeó de los amigos de la pelota, se rodeó de mucha gente que si tenía ese nivel de preparación en su momento. Es un paréntesis del desastre. No, totalmente. Bueno, yo creo de la historia, ¿no? Sí. Pero en todo caso, más allá de aquello de los juicios de hacia Bucaram, me parece que en el caso puntual de Bolivia, Evo Morales representa lo que en un momento determinado necesitaba ese pueblo, ¿no? Y hoy por hoy, no es lo mismo que yo esté, a ver, una cosa, ¿usted cree que Correa fue un buen presidente, sí o no? Creo que fue un buen presidente. ¿Usted desea que se quede 20 años? No, gracias. Pero igual, me explico, no necesariamente el resultado que acaba de tener Evo Morales en Bolivia refleja la aceptación o la calificación que pueda tener hacia su gestión. Brincando de Bolivia a Venezuela, el último país socialista de América Latina. Veamos a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, periodo presidencial 2013 a la actualidad, ideología política, socialismo bolivariano del siglo XXI. ¿Jura usted cumplir esta Constitución, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela? Tras asumir el poder, prometió cumplir el programa de gobierno de su mentor político Hugo Chávez Frías, el mismo que fue presentado tras la muerte del gobernante en 2013. El Plan de la Patria define 5 objetivos: defender la independencia nacional, continuar la construcción del socialismo, convertir a Venezuela en una potencia, desarrollar una nueva geopolítica internacional y contribuir con la preservación de la vida en el planeta. Sin embargo, desde su ascensión a la silla de Bolívar, Maduro se ha enfrentado a una Venezuela convulsionada por la delincuencia, las múltiples protestas y la crisis económica tras sus políticas financieras y la caída del precio del petróleo. Este escenario ha beneficiado a sus opositores, quienes ya han alcanzado la mayoría de curules en la Asamblea.
¿Crees que el socialismo en Venezuela realmente tiene la capacidad de terminar el proyecto de Chávez o se acabó? Chávez tiene una ventaja, creo yo, sobre Morales, sobre Correa, sobre el mismo comandante Ortega y sobre todos, digamos, todos los acólitos de esta tendencia, que es el hecho de que dejó un partido. El PSV, ojo, una cosa es Maduro, otra cosa es el Partido Socialista Obrero Unido de Venezuela, que tiene gobernaciones, alcaldías. Entonces, en ese contexto me parece que cuando hay un personaje de esta magnitud, ya el relevarlo, al margen de todo lo que nos pueda ocasionar o generar Hugo Chávez como positivo o negativamente, Chávez se presenta en un momento en que la América Latina estaba totalmente, el Departamento de Estado lo había olvidado, ¿no es cierto? Y tal vez hizo equipo con Irán, con Siria, digamos el eje del mar, como decía Bush, pero presentó una alternativa geopolítica en un momento en que el mundo estaba en la cresta de la ola de la unipolaridad, digamos, universal, ¿no? Chávez es un personaje que en lo personal, desde lo geopolítico, creo que vale la pena mirar, desde lo político la gestión es otro asunto, ¿no? Ahora, el caso también de la oposición venezolana, ¿no? El caso de Maduro como tal, una ineficiencia. Claro, te ve que los medios te sacan todos los días lo que pasa en Venezuela, pero no te sacan lo que pasa en España, ¿no? Todos queremos multipartidismo, ya ve el caos que está ocasionándose institucionalmente en un país que está en crisis. No se ha logrado nuevo gobierno. Creo que podría, Dios no quiera, ¿no? De allá venimos todos, ¿no? Aquí solo un idiota se puede negar africano, indígena, europeo, todos tenemos absolutamente un poquito de todo eso. Pero me parece que en Venezuela llegó el momento de la oposición. Y la oposición, con los argumentos válidos que le comento, con los argumentos de gobierno, con sus causas, el tema de los presos políticos. Yo, por ejemplo, el caso de Leopoldo López, me parece, al margen de desear la libertad de todos los presos políticos, empecemos con Óscar López, porque Óscar López lleva 40 años preso, más que Mandela en los Estados Unidos, un puertorriqueño independentista, ¿no? Eso no te cuenta muchos medios de comunicación. Pero también en Venezuela hubo la mitad de los muertos de esas protestas fueron agentes de la fuerza pública. Entonces yo no creo que se suicidaron, pues no, se mataron entre ellos. Entonces, me parece que necesitamos un poco de gris en Venezuela y ojalá el camino en Venezuela sea de izquierda, centro, pero está claro que no es el de Maduro, nos conlleve a lo que debe de ser Venezuela. Lo que quiso Chávez, una Venezuela potencia, digamos, y lo que queremos todos, una Venezuela donde personas... A ver, ojo, Venezuela era el segundo destino después de Estados Unidos hasta los 80. Hay una gran colonia de ecuatorianos en vivir en Venezuela. Así que eso es lo que yo le podría decir con respecto ¿El futuro de América Latina volcará totalmente hacia la derecha? ¿Volverá hacia ese lado de obsecuencia con el sistema de gobierno liberal norteamericano? ¿O se mantendrán estos focos de oposición? Yo creo que el gran error no fue que, yo no creo en la larga y triste, eterna, ¿no? Las mil y una noches neoliberales, no, yo no creo en ese aspecto, ¿no? Y un poco como decía Benjamín Carrero en el cuento La Patria, me parece que aquí lo que hubo fue un poco de vendepatrias entreguistas de izquierda al centro, que hicieron una ensalada hiperparlamentarista y destruyeron al país, ¿no? Pero mira el caso de los gringos, ¿ya? Sanders, o sea, nosotros vamos apuntando a la derecha, y Sanders no es socialista del siglo XXI, Sanders es realmente de izquierda. Sí. Judío de izquierda. Sanders es un tipo que la Comisión Warren lo hubiera metido en los años 40, en los años 50. Sanders es un tipo que caía en la cárcel de brujas. Y hoy por hoy está haciendo sudar a Hillary Clinton. Entonces, si vamos a ese contexto, la región, bueno, eventualmente entre el señor Trump, que es de terror, ¿no? Es más, yo me declaro dejo al analista, al consultor, y me declaro activista total y absoluto las 24 horas, tiempo completo, todo lo que yo pueda aportar para que ese señor no gane las elecciones, ¿no? Y al final le estoy haciendo un favor, digamos, posicionándolo más. Pero en todo caso, miren los gringos. El señor Sanders, que es de la izquierda gringa socialista, está ahorita haciéndola sudar a la señora Clinton. Pero yo creo que la región debe de ir al margen, insisto, de izquierda o de centro, hacia relevos. Y debe ser una elección para los gobiernos de izquierda. Primero, para entender la máxima que nos rige nuestras vidas en todo sentido. Que vamos a morir. 1. Y 2, estás condenado a que tu opositor te gobierne mañana, pasado, traspasado. Eso va a suceder tarde o temprano. Ese es el juego de la democracia. Total. Y segundo, y lo más importante, ojalá que vengan los gobiernos de donde tengan que venir, lo que tengamos, así como vamos a tener gobierno nuevo, por favor, ojalá Dios quiera, y las palabras tienen poder y lo decreto, tengamos así mismo como un gobierno nuevo, una oposición nueva, porque gran parte del apuntalamiento de estos 9 o van a ser 10 años de correísmo, buenos, malos, califíquelo usted como quiera, son en gran parte gracias a esa oposición que el presidente Correa no creo que ha padecido, sino finalmente la ha gozado. De cualquier gobierno, siempre la pauta de lo bueno o lo malo es la oposición. Total, pienso yo. La otra mitad de la orilla es tu contendor. Usted es abogado, uno gana en el litigio en función de que el otro abogado hace o deja de hacer, no lo que las partes actúan. Así que
Esa sería mi opinión. Ojalá que en nuestro país, si va a haber un cambio, que venga, bienvenido. La voluntad popular es sagrada y así son el populismo. Yo creo que el pueblo jamás se equivoca. Pero del mismo modo, que venga, así con una nueva tendencia, que venga una nueva oposición, por favor, porque la que hemos tenido realmente de terror. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Hasta pronto, pero no sin antes les dejo un mensaje por la paz. Busquen la paz en sus corazones, en su quehacer diario, en su diario vivir, en su trabajo, en sus compañías, en su casa. Y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Gracias.